Hace un tiempo atrás, realicé un video resaltando los fallos más terribles de la historia de Geometry Dash. Algunos de estos acontecimientos fueron lo suficientemente impactantes como para cambiar por completo la historia del juego. Pero, por increíble que parezca, existen un par de sucesos más con una magnitud similar o incluso superior a los ya comentados en la primera parte. Es por eso que el día de hoy haremos nuevamente un repaso por una serie de fallos que no solo fueron brutalmente desgarradores de presenciar, sino que además lograron alterar la historia de Geometry Dash para siempre. Y para comenzar, vamos a retomar nuevamente un nivel que entre más investigo al respecto, más demuestra haber sido uno de los niveles más importantes de toda la historia del juego, ya que hasta el día de hoy sigue marcando la carrera de muchos jugadores, tanto para bien como para mal. Para prácticamente todas las personas que estén viendo este video, no se les hará para nada extraño el nombre de Riot. Muchos lo conocerán por ser el verificador de Bloodbath, otros lo conocerán por ser el host y co-creador de niveles tales como Tartarus, Acheron o incluso Aeternus. En la actualidad, este jugador se encuentra bastante retirado y es recordado como una leyenda que marcó el juego por sus increíbles hazañas. Sin embargo, el legado de Riot pudo haber sido mucho más grande de no ser por un nivel: Sonic Wave. Durante 2015 y 2016, el famoso hacker Cyclic había creado un nivel inspirado en la serie de niveles Nine Circles. Esta creación se caracterizaba porque para su época era tan absurdamente difícil que no solo rivalizaba con la dificultad del nivel más complicado del momento, Bloodbath, sino que la superaba con un margen de diferencia muy amplio. En aquel momento, se creía que el ya mencionado Cyclic había logrado completar el nivel legítimamente, y de hecho, durante un tiempo, el nivel contó con estrellas por parte de Robto. Sin embargo, con el tiempo, las sospechas y evidencias que demostraban que algo no iba muy bien con los videos de Cyclic, donde completaba Sonic Wave, comenzaron a crecer. La presión fue tanta que finalmente Cyclic confesó: tanto Sonic Wave como prácticamente todos los logros por los que se le conocía habían sido una farsa. Esto claramente decepcionó a muchísimas personas dentro de la comunidad, pero al mismo tiempo dejó la puerta abierta para todo aquel que tuviera la suficiente fortaleza mental como para afrontar un desafío como Sonic Wave, ya que al no haber sido completado de forma legítima y gracias al hecho de que muchas personas conservaban copias del nivel, lo cual logró que el mismo terminara filtrado, Sonic Wave todavía estaba disponible para ser verificado. En aquel entonces, el jugador Riot llevaba ya un tiempo practicándolo, como una especie de proyecto secundario, mientras completaba los niveles más difíciles del juego, pero al haberse enterado de aquella lamentable noticia, su motivación por jugarlo creció, ya que ahora tenía un objetivo diferente: ser la primera persona del mundo en completar Sonic Wave. La obsesión de Riot por este nivel fue tal que incluso llegó a crear su propia versión del nivel con una decoración mucho más polida, llamada Sonic Wave Infinity. Pero eso por el momento es harina de otro costal. Debido a esta obsesión, sus progresos dieron un salto gigante, logrando ser de los primeros en completar las partes más difíciles del nivel y llegando a porcentajes que muchos creían imposibles de alcanzar en su momento. Todo marchaba a la perfección, hasta la aparición de un nuevo contendiente, Mefewe. La repentina aparición de Mefewe fue un golpe muy grande para el ego de Riot, ya que no podía creer cómo alguien que simplemente había salido de la nada estuviese haciendo progresos en el nivel más difícil jamás creado, y que incluso dichos progresos estuvieran no solo igualando, sino hasta superando los progresos alcanzados por Riot, quien para ese momento era considerado como el indiscutido mejor jugador de todo Geometry Dash. Este hecho tuvo un impacto muy grande en la salud mental de Riot, llevándolo a que sus sesiones en Sonic Wave fueran tortuosas de jugar y completamente desesperantes. A pesar de todo eso, no se rindió. Incluso después de los múltiples progresos de Mefewe o la aparición de un montón de tramposos que habían clamado haber completado el nivel, Riot siguió jugando Sonic Wave, hasta que ocurrió lo peor. Al igual que su rival Mefewe, Riot había fallado en la última sección y la más fácil de todo el nivel, quedándose a 4% de terminar con la tortura de jugar Sonic Wave. Por más determinado que se pueda hacer, la fuerza de voluntad y la paciencia tienen un límite, y lastimosamente para Riot, este fue su límite.
ya que debido a la increíble presión que estaba sintiendo por parte de la comunidad y la terrible experiencia que estaba teniendo con el nivel, Riot terminaría por abandonar. Con el paso del tiempo, Sonic Wave fue finalmente verificado por el jugador mexicano Sonex. Esto, a pesar de ser una gran noticia para la comunidad, fue muy devastador para Riot, ya que el hecho de no haber logrado completar Sonic Wave hizo que la motivación de Riot por jugar el nivel desapareciera, de modo que después de esto, la presencia de Riot en el juego se limitó solamente a participar en otro tipo de proyectos externos. Su carrera como el mejor jugador del juego había terminado. 4 años más tarde, Riot finalmente completaría Sonic Wave, desde su fallo en el 96%. Pero incluso después de haber completado Sonic Wave, Riot no volvió a completar nada realmente difícil después. Realizó algunos intentos con otros niveles, pero al final los terminó abandonando. Este fallo no solo marcó la historia de Geometry Dash, sino la propia vida de Riot, ya que, en sus propias palabras, no haber completado Sonic Wave en su momento es una de las cosas de las cuales más se arrepiente de toda su vida. Like, if I could just go back and like slap myself in the face, be like, dude, you have to do this. If it's the last thing you ever do, you need to do this. It's so important. Because like, I just know how different things would be like. Si Riot no hubiese fallado en el 96% de Sonic Wave en aquel entonces, muy probablemente su motivación para seguir jugando el juego y completando niveles difíciles se hubiera mantenido, y tal vez la historia de muchos niveles hubiese cambiado radicalmente. Quizás en este momento no estaríamos hablando de Riot como el verificador de Bloodbath, sino como el mejor jugador de todos los tiempos. Es interesante ver cómo un solo nivel fue el verdugo de la carrera de dos jugadores top. Sin embargo, el siguiente fallo que veremos, de no haber ocurrido, pudo haberle dado un giro de 180 grados a la dificultad del juego. Durante 2020, los niveles Tartarus y The Golden se encontraban en la corona de dificultad de Geometry Dash. Aquellos niveles eran un paso gigantesco en habilidad en comparación con el resto de niveles. Debido a su gran dificultad y al hecho de que para aquel entonces solo parecía que existían dos jugadores capaces de completar niveles de esta dificultad, Ensys y Minecrafted, nadie creía realmente que dichos niveles iban a ser superados en dificultad prontamente, y mucho menos que algún otro jugador fuera de los ya mencionados lograra una hazaña de tal calibre. Pero en algún lugar de la enorme Rusia se encontraba un jugador poco conocido pero muy habilidoso. Dicho jugador se hacía llamar Dillstick, y era un jugador que para aquel momento había logrado completar niveles tales como Zodiac o Bloodbath. Sin embargo, este ambicioso jugador no se sentía satisfecho con los niveles que había completado, que para ese entonces eran los más difíciles de todo el juego. Y aunque The Golden y Tartarus eran los dos líderes de dificultad de aquella época, Dillstick no consideraba lo suficientemente desafiante aquellos niveles. Él quería un reto superior. Fue ahí donde este jugador comenzó a intentar un nivel que en aquel entonces no solo era considerado imposible, sino que también era temido por la gran mayoría de jugadores, debido a que su gameplay era uno de los más engorrosos e incómodos de jugar de cualquier nivel. Este nivel, conocido como Abyss of Darkness, era un megacolab bastante oscuro que solamente un par de jugadores rusos conocían. A pesar de su dificultad extremadamente adelantada para su época, Dillstick comenzó a practicar el nivel. Y aunque en un principio sus progresos no eran muy grandes, de a pocos dichos progresos comenzaron a ser cada vez más y más relevantes, al punto que gran parte de la comunidad comenzó a prestarle atención a este intrigante jugador. Los progresos de Dillstick comenzaron a ser cada vez más sorprendentes, pasando de un simple 36% hasta un 95% en el transcurso de casi un año. Para este punto, Tartarus seguía siendo el demon más difícil del juego, y muchos jugadores estaban atemorizados por los progresos de Dillstick, ya que, de ser completado, Abyss of Darkness daría posiblemente el salto de dificultad más grande en la historia del juego. Este nivel hacía ver a Tartarus como un paseo en el parque, por lo que toda la comunidad estaba a la expectativa de lo que podía llegar a pasar si dicho acontecimiento sucedía. A pesar de los grandes esfuerzos de Dillstick, Abyss of Darkness se resistió a ser superado principalmente porque el último 20% de este nivel concentraba la mayor dificultad del mismo, con mucha diferencia, lo que llevó a que en julio 20 de 2021 ocurriera uno de los mayores fallos en la historia del juego. A tan solo 2% de completar el nivel, Dillstick fallaría en uno de los últimos inputs de todo el nivel.
A pesar de eso, Dillstick no se rindió y continuó jugando el nivel incluso después de fallar nuevamente en el 98% y varias veces más en el rango del 90 al 95%. Dillstick continuó jugando, con la fe de que a pesar de los fallos, eventualmente lograría completar el nivel. Lastimosamente, los días pasaron, los intentos se acumularon, pero Dillstick no era capaz de terminar con Abyss of Darkness. Aunque parecía que su mentalidad era muy fuerte, ya que a pesar del primer devastador fallo en el 98%, seguía intentándolo. Como bien mencioné anteriormente, todos tenemos un límite, y el límite para Dillstick fueron casi 200.000 intentos y 2 fallos en el 98%. Lastimosamente, Dillstick terminaría abandonando el nivel. Su host, Edsen, tiempo después, anunciaría el retiro de Dillstick como verificador y abriría una convocatoria para encontrar a la siguiente persona que estuviese dispuesta a intentar completarlo. Muchos jugadores lo intentaron, pero de todos ellos, quien finalmente se alzaría con la victoria sería el jugador Curse, logrando completar el nivel finalmente en una versión mejorada el 3 de abril de 2022, casi un año después del famoso fallo en el 98% por parte de Dillstick. Si Dillstick hubiera logrado completar Abyss of Darkness en su momento, el reinado en el top 1 de Tartarus hubiese terminado mucho antes. Y no solo eso, sino que además muchos de los próximos niveles difíciles que iban a ser lanzados hubieran tenido que ser cambiados radicalmente si querían tener un mínimo chance de competir con Abyss of Darkness en dificultad. Además de que todos los jugadores que competían por el primer puesto de la Demon List hubieran tenido que adaptarse a un nivel muy adelantado a su época, en términos de dificultad. Este fallo fue muy lamentable, sobre todo porque demostró que incluso a veces no hay determinación que pueda competir contra una mala racha de suerte. Pero el siguiente fallo pudo haber tenido un impacto mayor en la historia del juego, no solo por el hecho de cambiar el transcurso de un nivel como tal, sino por el hecho de que pudo haber cambiado la trayectoria del actual mejor jugador de todo el mundo. Durante 2021, la dificultad de los niveles más difíciles del juego estaba un poco estancada. Niveles como Tartarus y The Golden todavía seguían en la cima, más de un año después de sus verificaciones. Debido a esto, el ya mencionado Riot, con ayuda de otros jugadores más, decidieron crear una especie de secuela espiritual del nivel Tartarus, la cual no solo contaría con un mejor diseño y gameplay, sino que además llevaría el nivel de habilidad de Geometry Dash mucho más lejos que su predecesor. Dicho nivel fue conocido como Acheron. Este nivel dejó en shock a la comunidad, debido a lo bien que se veía y debido a lo extremadamente difícil que era. La duda en aquel entonces era quién iba a ser capaz de completar semejante monstruosidad. Bueno, la respuesta a dicha pregunta no tardó mucho, ya que poco tiempo después de que este nivel fuera revelado al público, su verificador ya había sido decidido, y de hecho estaba progresando muy rápidamente. Esta persona era llamada Wolves, y era un jugador que en su momento fue el mejor de todo el mundo, reconocido principalmente por su notable capacidad de completar niveles difíciles en muchos menos intentos y tiempo que el resto de jugadores top de la época. Wolves comenzó a progresar bastante rápido en este nivel. De hecho, sus progresos eran tan rápidos que para asegurarse que el nivel contara con la dificultad suficiente como para superar a los niveles más difíciles de ese entonces, Wolves tuvo que bufear el nivel varias veces. Aún con estos cambios, los progresos de Wolves no paraban y cada vez se iba acercando más y más al final del nivel. Todo parecía fluir bastante bien. Sin embargo, a medida que se acercaba más al final del nivel, estos progresos comenzaron a llegar cada vez mucho más y más tarde. Pero esto no fue un impedimento para Wolves, quien de a pocos logró acercarse al último tramo, llegando incluso hasta el 92% del nivel. Parecía que ya estaba a punto de terminarse esta larga jornada de Wolves. Sin embargo, tuvieron que pasar más de 3 meses para que Wolves notificara de alguna novedad relacionada con Acheron. Lamentablemente, esta nueva actualización en el progreso no fue el tan anhelado 100% que muchos esperaban, sino algo mucho más triste. Al igual que Riot en aquel mítico fallo de Sonic Wave, Wolves se quedó a tan solo 4% de hacer historia en el juego. Aún con todo esto, la comunidad estaba segura que eventualmente Wolves lograría completar este nivel, ya que Wolves no tenía fama de ser una persona que abandonara los niveles que intentaba, por más difíciles que fueran. Pero a pesar de que realmente quería terminar con esto,
Wolves estaba comenzando a experimentar malestares físicos, los cuales la impedían poder jugar cómodamente. Estos malestares se incrementaron tanto que Wolves no era capaz de jugar el nivel por más de 30 minutos. Esto hizo que incluso en contra de su voluntad tuviese que abandonar Acheron. Esto le dio una oportunidad muy grande a varios jugadores de poder intentar verificar este nivel. Entre aquellos jugadores estaba Zoink, un jugador bastante bueno, que en aquel entonces no era muy conocido. El hecho de que Acheron fuera un nivel tan esperado y legendario le dio a Zoink la suficiente motivación como para intentarlo con mucha más dedicación que ningún otro nivel. Eventualmente, Zoink lograría verificar Acheron en agosto 22 de 2022, logrando un hito en la comunidad y marcando de esta forma el inicio de su carrera como el jugador más dominante que jamás haya tocado Geometry Dash. Si Wolves no hubiera fallado en el 96% de Acheron, quizás la carrera de Zoink hubiese tenido un giro muy diferente, ya que Acheron fue el nivel que catapultó a Zoink a la fama. Además, existe la posibilidad de que Wolves hubiese continuado completando niveles difíciles, ya que la razón por la cual abandonó el nivel no fue por motivación o falta de ganas de jugar, sino por una cuestión médica. Lastimosamente, este fallo representó el fin de la carrera de Wolves como el mejor jugador del mundo. Desde aquel momento, su posición en la lista de Demons comenzó a bajar y su interés en completar los niveles más difíciles disminuyó, dedicándose en su mayoría a completar Extreme Demons de una menor dificultad. Acheron dejó muy marcado a Wolves, y a pesar del paso del tiempo, Wolves jamás quiso volver a retomarlo, dejándolo abandonado para siempre. En la actualidad, Wolves sigue completando Extreme Demons de vez en cuando. Sin embargo, parece que aquellos días en los que fue el mejor jugador del mundo quedaron atrás. Por otro lado, Zoink no solo se convirtió en el mejor jugador de Geometry Dash en la historia, sino que además se convirtió en una de las figuras más importantes de todo el juego, con mucha diferencia. Quizás si Wolves no hubiese fallado en el 96% de Acheron, las cosas en la actualidad serían muy distintas. Para bien o para mal, nunca sabremos qué hubiese pasado realmente si alguno de todos los fallos que hemos visto en estos videos no hubiesen ocurrido. Sin embargo, nos queda como lección que una pequeña decisión o un pequeño momento de mala suerte puede cambiar el transcurso de nuestra vida. Y por experiencia personal, les puedo decir que el dolor de una herida es temporal, pero el dolor del arrepentimiento queda marcado en el alma para siempre.